Una noche, un foso, 7 leones hambrientos, un hombre de 80 años orando en silencio. A la mañana siguiente, los leones seguían ahí, pero Daniel también. ¿Qué pasó esa noche en el foso de Babilonia que cambió la historia para siempre? Estamos en Babilonia, año 539 a.C., el imperio más poderoso que ha existido jamás, desde India hasta Etiopía, 127 provincias bajo una sola corona. Y en la cúspide de ese poder está Daniel, 80 años, primer ministro, el hombre en quien el rey Darío confía más que en su propia familia. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Daniel llegó a Babilonia como esclavo. A los 17 años, Nabucodonosor destruyó Jerusalén y se llevó a los jóvenes más prometedores de Judá. Daniel era uno de ellos, sin familia, sin patria, sin futuro. Como un esclavo judío terminó gobernando el imperio persa 63 años después. Una palabra: integridad. Durante más de 6 décadas, Daniel sirvió bajo Nabucodonosor, Belsasar y ahora Darío. Cambió de amos, cambió de idiomas, cambió de culturas, pero nunca cambió su carácter. Mientras otros funcionarios robaban del tesoro real, Daniel era incorruptible. Mientras otros mentían para protegerse, Daniel decía la verdad aunque le costara todo. Mientras otros se postraban ante ídolos, Daniel adoraba solo a Adonai. Por eso Darío lo había puesto sobre 120 sátrapas. Por eso confiaba en él más que en sus propios generales. Por eso Daniel era odiado, porque nada molesta más a los corruptos que un hombre íntegro. Los 120 sátrapas se reunían en secreto. Tenemos que eliminar a este judío antes de que nos elimine a todos nosotros. Pero había un problema. Daniel era perfecto en su trabajo. No llegaba tarde, no cometía errores, no había escándalos en su pasado, no tenían nada con qué atacarlo, excepto una cosa. La única forma de derrotar a Daniel, dijeron, es usando su propia fe contra él. Y ahí fue cuando tramaron el plan más diabólico de la historia de Babilonia. Los 120 sátrapas llegaron ante el rey Darío con una propuesta que sonaba perfecta. Majestad, usted acaba de conquistar Babilonia. Las provincias están inquietas. Los pueblos no saben si obedecerlo o rebelarse. Necesitamos unidad religiosa. Darío los escuchaba con atención. Proponga un decreto. Por 30 días, cualquiera que ore a cualquier dios o hombre, excepto a usted, Majestad, será echado al foso de los leones. ¿Ves la astucia diabólica? No prohibían la oración en general. Solo obligaban a que toda oración fuera dirigida a Darío. Para los babilonios, que adoraban a docenas de dioses, 30 días sin orar no era nada. Para los persas, que veían a su rey como un dios, era natural orar a Darío. Pero para Daniel era imposible. Darío, halagado por la idea de ser adorado como un dios, firmó el decreto inmediatamente. Y aquí está el detalle que cambia toda la historia. Las leyes de los persas y los medos no se podían cambiar. Ni siquiera el rey podía anular sus propios decretos. Una vez firmado, era irreversible. Los sátrapas salieron de ahí sonriendo. La trampa estaba puesta. En 24 horas, Daniel sería historia. Pero había algo que no sabían. Daniel llevaba 70 años orando 3 veces al día hacia Jerusalén. Cuando era joven en Judá, cuando era prisionero en Babilonia, cuando era ministro bajo Nabucodonosor, cuando interpretaba sueños para Belsasar. 70 años, 3 veces al día, cada día, sin falta. Ni las amenazas de muerte lo habían detenido antes, y no lo detendrían ahora. Al día siguiente, a la hora habitual, Daniel subió a su casa, abrió las ventanas hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Los sátrapas lo estaban esperando. Ahí está violando el decreto.
Está orando hacia Jerusalén en lugar de adorar al rey. Pero aquí está el detalle que nunca cuentan. Daniel sabía que lo estaban vigilando. Sabía que esto le costaría la vida. Podría haber cerrado las ventanas. Podría haber orado en silencio. Podría haber esperado a que pasaran los 30 días. Pero escogió orar públicamente, en voz alta, con las ventanas abiertas. ¿Por qué? Porque Daniel entendió algo que nosotros hemos olvidado. Hay cosas por las que vale la pena morir. Para Daniel, un día sin oración era un día sin Adonai. Y un día sin Adonai no era vida. Prefirió morir orando que vivir adorando a un hombre. Los sátrapas corrieron ante Darío. Majestad, ¿no firmó usted un decreto diciendo que cualquiera que ore a otro dios por 30 días sería echado al foso de los leones? Sí, firmé, respondió Darío. Pues Daniel, ese judío al que usted tanto estima, no hace caso de su decreto. 3 veces al día ora a su Dios. Y en ese momento, Darío entendió que había sido manipulado. Cuando Darío se dio cuenta de la trampa, entró en pánico total. ¿Sabes qué hizo? Trabajó todo el día buscando una salida legal. Llamó a todos los abogados del reino. Revisó todos los códigos de ley. Buscó cualquier excepción, cualquier vacío legal, cualquier forma de salvar a Daniel. Pero las leyes de los persas y los medos eran absolutas. Ni siquiera el emperador podía cambiarlas. Los sátrapas regresaron al atardecer para asegurarse de que Darío cumpliera su propia ley. Majestad, ¿no sabe que según la ley de los persas y los medos, ningún decreto real se puede cambiar? Darío estaba atrapado por su propio orgullo. Tenía 2 opciones: ejecutar a su hombre de confianza más querido o quebrar la ley que sostenía todo su imperio. Y aquí hay una lección profunda. Cuando construyes tu vida sobre mentiras, tarde o temprano, esas mentiras te destruyen. Darío había aceptado ser adorado como un dios. Había firmado un decreto blasfemo. Y ahora, ese decreto se estaba volviendo contra él. Finalmente, con el corazón roto, Darío ordenó que arrestaran a Daniel. ¿Sabes qué le dijo a Daniel en el momento de la despedida? Que tu Dios, al que sirves fielmente, te libre. Fíjate en esas palabras. Darío, el emperador que acababa de firmar un decreto declarándose a sí mismo como Dios, ahora ponía su esperanza en el Dios de Daniel. Porque en los momentos de crisis, todos sabemos quién es el verdadero Dios. El foso de los leones no era una jaula, era una cámara de ejecución. Un hoyo circular excavado en roca sólida, 4 metros de profundidad. Una abertura superior que se sellaba con una piedra masiva, y en el fondo, 7 leones adultos que no habían comido en días. Cuando echaron a Daniel al foso, los leones se acercaron inmediatamente, hambrientos, agresivos, listos para devorar. Daniel, de 80 años, se quedó de pie en medio de las bestias, y entonces pasó algo que desafía toda lógica natural. Los leones lo olfatearon, lo inspeccionaron y se echaron a dormir a sus pies. ¿Cómo es posible? Porque había un 8º habitante en ese foso, un visitante invisible que los leones sí podían sentir, el ángel de Adonai. Arriba, sellaron la entrada con una piedra gigante. Darío puso su sello personal y el sello de sus nobles para que nadie pudiera abrirla hasta la mañana. Daniel estaba oficialmente muerto. Pero mientras Babilonia dormía, en el foso se vivía una experiencia supernatural. Daniel pasó toda la noche orando, alabando, dándole gracias a Adonai por su protección. Los leones, que normalmente rugían y se peleaban por comida, estaban en silencio total. Era como si todo el foso fuera un templo sagrado donde se adoraba al Dios Altísimo. Arriba, el rey Darío no durmió ni un segundo. No comió, no escuchó música, no recibió a sus concubinas, solo caminaba de un lado a otro, preguntándose si su primer ministro seguiría vivo al amanecer.
¿Sabes qué estaba pasando? Darío estaba aprendiendo lo que significa la fe verdadera. Hasta esa noche, Darío había confiado en su ejército, en su poder, en su sabiduría política. Pero ahora, por primera vez en su vida, estaba poniendo su esperanza completamente en el Dios de otra persona. Y eso es exactamente lo que Adonai quería. A las primeras luces del alba, Darío corrió al foso. Literalmente corrió. El emperador del mundo, corriendo como un niño desesperado. Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, gritó hacia el foso. ¿Tu Dios, al que sirves fielmente, te pudo librar de los leones? Y desde el fondo del foso, clara y fuerte, llegó la voz de Daniel. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Darío se volvió loco de alegría. Sáquenlo, sáquenlo inmediatamente. Cuando izaron a Daniel del foso, ni un rasguño, ni una herida. Su túnica estaba limpia, su cabello estaba peinado, como si hubiera pasado la noche en un palacio real, en lugar de con 7 bestias hambrientas. Pero la historia no termina ahí, porque Darío ordenó que echaran al foso a todos los sátrapas que habían conspirado contra Daniel, con sus esposas, con sus hijos. Y aquí está el detalle escalofriante. Antes de que llegaran al fondo del foso, los leones ya los habían destrozado. Los mismos leones que habían dormido como corderos junto a Daniel, ahora mostraban su verdadera naturaleza de bestias salvajes. ¿Cuál era la diferencia? La presencia de Adonai. Cuando Adonai protege, ni las bestias más feroces pueden tocar a sus hijos. Cuando Adonai juzga, ni los hombres más poderosos pueden escapar. Ese mismo día, Darío escribió un decreto que se envió a todo el imperio conocido, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesto decreto que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Un decreto imperial alabando al Dios de los judíos. Desde India hasta Etiopía. 127 provincias. Millones de personas conocieron el nombre de Adonai por la fe inquebrantable de un hombre de 80 años. Daniel no predicó ningún sermón esa noche, no hizo ninguna campaña evangelística, no escribió ningún libro, simplemente fue fiel, y su fidelidad hizo que el nombre de Adonai llegara a lugares donde nunca había llegado. ¿Sabes qué pasó después? Daniel siguió prosperando bajo Darío, y después bajo Ciro. Siguió orando 3 veces al día hacia Jerusalén. Siguió siendo íntegro. Siguió confiando en Adonai hasta el último día de su vida. Pero esta historia de fe sobrenatural nos conecta con otra historia aún más impresionante, porque 350 años después, otro gigante de la fe se enfrentaría a una prueba que haría temblar el cielo y la tierra. Su nombre era Elías. Y su desafío no fueron 7 leones, sino 450 profetas de Baal. ¿Cómo un solo hombre se atrevió a desafiar a una multitud de enemigos? ¿Qué lo motivó a apostar su vida en una sola oración? ¿Por qué arriesgó todo en el Monte Carmelo? La respuesta te va a cambiar la vida. Y si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete para que la palabra de Dios siga llegando a tu vida cada semana. Hay alguien en tu lista de contactos que necesita escuchar esto hoy, no mañana, hoy. Compártelo ahora mismo y escribe en los comentarios: ¿qué fue lo que más llegó a tu corazón de este video? Quiero leer tu respuesta.
70 años esperado, con mis ventanas hacia ti. 3 veces al día he clamado, desde Babilonia hasta aquí. Y aunque firme 1000 decretos y amenacen con la muerte, mi corazón tiene un secreto. Prefiero morir a perderte. Mantengo mis ventanas abiertas, aunque el mundo quiera verme caer. Mi fidelidad no se negocia. 70 años no los voy a vender. Mantengo mis ventanas abiertas hacia la ciudad de mi Señor. Y si viene el foso con los leones, tú eres más grande. Tú eres mi protector. No fue un momento de valentía, fue 70 años de decisión. Cada amanecer, cada mediodía, cada noche en conversación. Y cuando llegó